Aprovecho de dar la bienvenida a las personas que vean el video después. Y libro de geometría escolar. Bueno, tenemos aquí ya disponible hasta el apunte 3. Y usted se preguntará, ¿qué dice el apunte 3? Porque en el apunte 1 vimos la axiomática, los axiomas de orden, o sea, los axiomas de incidencia. En el apunte 2 los axiomas de orden, es decir, para ordenar segmentos en algún momento y para ordenar ángulos en algún momento. Vimos estos axiomas de congruencia y de ángulos. Y en el apunte 3, geometría, apuntes, aquí en el apunte 3, debiésemos entrar ya a cosas más de contenido no tan, ¿cómo decirlo? No tan abstracto en el sentido teórico, porque, por ejemplo, los axiomas de incidencia, esta relación de estar entre, es compleja muy teórica. Bueno, pero aquí ya nos ponemos a pensar sobre algunas definiciones sobre el ángulo, porque eso nos va a ayudar a comparar ángulos y también vamos en algún momento a comparar segmentos, y con esta comparación de segmentos evidentemente tendremos nuestros axiomas de congruencia de segmentos, de figuras planas, nuestros axiomas de congruencia de triángulos, nuestros teoremas de congruencia de triángulos, que comúnmente se conocen como criterios de congruencia. Mira, si tenemos un ángulo HK, se va a llamar interior del ángulo al conjunto de los puntos del plano que están del mismo lado de cada uno de los rayos respecto al otro. Entonces, mira, ¿a qué nos referimos con esto? Si miramos todo este rayo, todos los puntos, y extendemos obviamente el segmento, todos estos puntos que están por acá están del mismo lado respecto a este rayo si consideramos este, o sea, del mismo lado que este. Y la intersección de ese conjunto, a ver, geometría, pensemos en un ángulo formado por dos rayos. Vamos a formar dos segmentos, o sea, dos rectas. Si nosotros pensamos en... A ver, un segundito. Ya decía, si pensamos en todos los que están del mismo lado que este rayo, respecto a esta recta, tendríamos todos estos, ¿cierto? Si lo voy a intentar aquí dibujar un segmento, tendríamos todos estos puntos que están pintados aquí. Bueno, y los que siguen más allá del plano, ¿cierto? Pero si pensamos los que están del mismo lado que este rayo respecto a esta recta, tendríamos estos de aquí. No. Tendríamos estos de aquí. Fíjate que aquí tendríamos el interior del ángulo. Esa es la definición de interior de ángulo. Es una intersección entre dos conjuntos dados la definición anterior de lados del plano a partir de un segmento. Por eso es importante esas definiciones. Entonces, estas definiciones son recursivas, uno tiene que ir hacia atrás. ¿Ya? Entonces, sabemos lo que es el interior de un ángulo. Nosotros tenemos idea de antes. No sé si era tan fácil de definir lo que era el interior de un ángulo. A su vez, el exterior de un ángulo es el conjunto de puntos que no está en el interior, como evidente, ¿cierto? Se llaman ángulos opuestos por el vértice aquellos que tienen el mismo vértice. Entonces vamos a dibujar aquí ángulos que tengan el mismo vértice. Los voy a dibujar por segmento. Ese con ese, por ejemplo, y este con este. Estos dos ángulos tienen el mismo vértice. ¿Son opuestos por el vértice?
Me dice Yo acá diría que no. que no, claro que no, porque falta algo. ¿Qué más faltaría para la definición de opuesto por el vértice? ¿Qué más falta? Berenice me dice que no. También me dijeron por audio que no. ¿Qué más falta? ¿Qué le agregarían ustedes? Chiquillos, se escucha de fondo el audio de la tía de la Monse, ¿cierto? Sí, profe, pero no importa. Ya, dame un segundo. Ya, entonces pregunto, ¿qué más falta para la definición de ángulo opuesto por el vértice? Bueno, yo diría que, por ejemplo, cada lado del otro ángulo esté en la misma recta que el otro lado. O sea, mira, fíjate. Tienen el mismo vértice. Sus lados están formados por rectas que se cortan en el vértice. Y uno de los lados y los de uno son las prolongaciones del otro. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Porque, por ejemplo, este ángulo y este ángulo sí están formados por rectas que se cortan en el vértice, pero no son opuestos por el vértice. Este con este sí son opuestos por el vértice. Vamos a ver. Así que, bueno, aquí, obviamente, como no construí estos ángulos de forma que fuesen siempre opuestos por el vértice, la prueba del arrastre me delata de que no lo son porque no miden igual, pues es una propiedad que usted sabe. Así que para construir dos ángulos opuestos por el vértice, veamos la definición, porque dice, son ángulos formados por rectas que se cortan en el vértice, o sea, este ángulo de aquí y este ángulo de acá son opuestos por el vértice. Y claro, ahora que los construí según la definición, no pierden esa propiedad de ser siempre, siempre congruentes. Tienes que... Entonces, siguiendo. Dos ángulos adyacentes cuyos lados comunes, el lado no común forman una recta, se llaman suplementarios. O sea, esa es la definición de ángulos que sean suplementarios. Dos ángulos adyacentes cuyos lados no compartidos forman serían ángulos suplementarios, ¿ya? Entonces, suplementarios forman un ángulo extendido. Un ángulo recto se llama recto. Mira, fíjate, esto es muy, muy interesante. Un ángulo se llama recto si es congruente con su suplementario. Un ángulo. Ese es un ángulo recto, un ángulo que es congruente con su suplementario. Entonces, digo, mira, aquí, ¿cómo voy a hacer que estos ángulos sean congruentes con su suplementario? Por ejemplo, este. Entonces, cuando queramos demostrar más adelante que un ángulo es recto, no podemos hablar de medida porque no tenemos medidas de ángulo, pero sí tenemos esta propiedad que dice que
que dice que es congruente a su suplementario. Así que eso es lo que uno debía demostrar para demostrar que un ángulo es recto. Demostrar que es congruente a su suplementario. El teorema 6. Dadas dos semirrectas, L1 y L2, que parten en O, si R es un rayo que parte en O, entonces se cumple una y solo una de estas posibilidades. Todos los puntos de R distintos de O están en el interior del ángulo, o todos los puntos de R distintos de O están en el interior del ángulo. O sea, para un rayo, o sea, para un ángulo formado por rayos, por ejemplo, aquí y aquí, esas serían L1 y L2. Si tenemos otro rayo R que también parte en el vértice, este rayo puede estar contenido todo en el interior o contenido todo en el exterior, pero no se puede dar que algunos puntos estén en el interior y otros puntos estén en el exterior. Como verán, estos teoremas no tienen demostración, por tanto, la demostración queda como ejercicio. ¿Ya? Lo vimos el teorema 7 que dice, si P es un punto en el interior del ángulo de vértice O y Q un punto en el exterior, entonces el segmento PQ contiene un punto del ángulo. Aquí es algo parecido. Si tengo un punto, uno en el interior y otro en el exterior, y los uno por un segmento, voy a cruzar algún lado del ángulo. Quizás pueda ser el vértice el que cruce. ¿Ya? Teorema 8, que sí lo vamos a demostrar de manera sucinta, dice, si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementarios también lo son. La demostración de este teorema es consecuencia directa del axioma de congruencia de ángulos 3. A su vez, este teorema es útil para demostrar el siguiente. Mira, según el axioma de congruencia de ángulos 3, el ángulo extendido corresponde a la suma de dos ángulos. Entonces, el suplemento corresponde a la resta del extendido y el ángulo congruente. Al ser todos los extendidos congruentes entre sí, se tiene que el suplemento, por el axioma de congruencia de ángulos 3, también es congruente. ¿Ya? Teorema 9. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Esto. Ahora tenemos los ángulos opuestos por el vértice que son congruentes. Entonces llamemos a esto ángulos opuestos por el vértice. No habíamos dicho nosotros esa propiedad, o sea, la habíamos mencionado como en la construcción geométrica, pero en términos de axiomática no habíamos demostrado que los ángulos opuestos por el vértice son todos congruentes entre ellos, digamos. ¿Cómo se demuestra? Mira, sean alfa y beta como en la figura. Alfa y beta opuestos por el vértice. ¿Qué figura? Bueno, esta figura. Se construye de forma auxiliar o se determina el ángulo opuesto, el ángulo suplementario para cada uno. Gamma es suplementario de alfa y gamma es suplementario de beta. Gamma y alfa son suplementarios porque los lados no compartidos forman una recta. Y gamma y beta son suplementarios porque sus lados no compartidos también forman una recta. Por consecuencia, bueno, gamma es congruente con sí mismo. Esto por el principio de identidad. Entonces, por el teorema anterior, el teorema 8, alfa y beta son congruentes. Ya, un segundito.
Ya, hasta aquí, con estos teoremas, dudas, preguntas, quejas, reclamos. Todo claro. Gracias, Juan Pablo. Profe, Sí, ¿le escucho? ¿podría explicar de nuevo esta última demostración? Ya. Por definición, un segundito, se quedó ahí abajo de la mesa, no se por definición de ángulo adyacente, los ángulos, o sea, opuestos por el vértice, son ángulos que están formados por rectas que se cruzan en el vértice y sus lados son las prolongaciones de los lados del otro. Entonces, como por ejemplo, beta y gamma están formados, son ángulos adyacentes, cuyos lados son la prolongación del otro en una recta, entonces beta y gamma son suplementarios. Son suplementarios, ¿ya? De la misma forma en que beta y gamma y alfa son suplementarios, ¿ya? Y al ser suplementarios, los ángulos suplementarios a ángulos congruentes son congruentes entre sí, ¿ya? Y eso es consecuencia del teorema anterior, del teorema 8. ¿Sí? Gracias, profe. ¿De acuerdo? Ahora podremos comparar ángulos. ¿Qué buscamos? Definir la comparación de segmentos. Para eso debemos tener primero los símbolos de menor que y mayor que. A mí, cuando pequeño, me costaba acordarme de los nombres de esto, porque me acuerdo que me los mostraban en enseñanza básica. Y una de las formas en las que tenía mi profesora de ayudarme a recordarlo era decirme que el mayor que y el menor que en el fondo era la boca de un pescadito que se comía siempre el más grande. ¿Cómo está esta definición? Bueno, lo que tenemos que definir es una relación de orden, una relación de orden en términos algebraicos. ¿Ya? Sea AB un segmento en L1 y CD un segmento en L2. ¿Ya? Y CD un segmento en L2. Si sobre L2 determinamos un punto E del mismo lado que D respecto a C, de modo que AB y C sean congruentes, vamos a decir lo siguiente. Ya. Entonces, mira, en el fondo es esto, lo voy a mostrar aquí en GeoGebra. Tenemos dos rectas. Dos rectas, esta recta y esta recta. Vamos a sacar estos puntitos de aquí. Objeto visible, objeto, clic derecho, objeto visible, clic derecho, objeto visible, clic derecho, objeto visible. Y acá se define un segmento. Para que se vea bien, lo vamos a poner bien gruesecito y lo vamos a pintar de rojo. Entonces, este segmento. Le vamos a poner A mayúscula con fórmula látex. Es que necesito una. Gracias. Con fórmula látex y de tamaño grande para que se quede más o menos claro. Entonces ahí tenemos nuestro A, aquí tenemos nuestro B y lo vamos a comparar con un segmento que vamos a pintar de azul por acá. Este segmento, este segmento CD. Este segmento C y D. Entonces, ¿cómo los vamos a comparar? Dice acá. Vamos a copiar, por axioma de copia de segmento, este segmento, el segmento AB. Es decir, vamos a definir desde C y en el mismo lado que está D respecto a C, el puntito E. El puntito E.
Aquí tenemos este puntito E definido. Ya voy a quitar la recta, la circunferencia porque... Entonces, aquí definimos el punto E, que en el fondo lo que hace es que CE sea congruente con AB. ¿Y qué dice la definición? Vamos a decir ya, entonces, si AB va a ser menor que CD, si E está entre C y D. Y mira que yo encuentro que esta definición es genial. Mira, fíjate que si es menor, E quedó entre C y D. Van a ser congruentes si E es igual a D. Van a ser congruentes. Y AB va a ser mayor que CD si el E quedó más allá. Es decir, si D quedó entre C y E. Profe, ¿Sí? ¿La escucho? ¿cómo hizo para colocar ese punto E del mismo tamaño que el AB? Con la herramienta de compás. Mira, lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. El E. Ya, gracias. Herramienta compás. Aquí en circunferencia la tercera herramienta es compás. ¿Qué hace compás? Necesita un segmento o dos puntos extremos del radio y luego el centro. Por ejemplo, el centro y el otro punto. Y lo que hace es, esta circunferencia tiene radio AB. Donde yo la lleve voy a conservar esa distancia. La llevo aquí. En el fondo lo que hice es esto, una circunferencia de radio AB. Y después, con el puntito, si tú haces el punto justo en la intersección de dos rectas, dos segmentos, dos curvas, el puntito te lo va a marcar de negro, GeoGebra, y va a corresponder siempre a esa intersección. Entonces yo al borrar este puntito, esta circunferencia, no al quitarla, sino que al sacarla de la imagen, encuentro el puntito E. Me queda solamente el puntito E. Lo escribo, le pongo fórmula látex yo porque en realidad queda más bonito. Y además que con fórmula látex puedo escribir cosas más, más chulas. Por eso en realidad lo escribo así, con fórmula látex. Pero yo estaba con el puntito E por ahora. Entonces tengo este puntito E. Si E quedó entre C y D, entonces AB es menor que CD. Si E queda justito con D, entonces los segmentos son congruentes. Y si E quedó más allá, entonces D es el que quedó entre C y E, y por tanto AB es mayor que CD. Fíjense en algo, aquí en la definición dice, diremos que, no dice que se cumple una sola de ellas. Por eso el teorema 10, el de tricotomía de segmentos, demuestra esto. Dice, si A, B y CD son segmentos distintos, que se cumple una y solo una de las siguientes posibilidades. O AB es menor que CD, por tanto las demás son falsas. Si AB es congruente con CD, las otras dos son falsas. Y si AB es mayor que CD, entonces las otras dos son falsas. La demostración es más o menos larga y por eso yo la quiero dejar de tarea. Utilicen el axioma de orden 5 y el teorema 3. Y lo que tienen que demostrar es que si usted supone que esto es verdadero, entonces las otras dos opciones son falsas. Si usted supone que esto es verdadero, entonces las otras dos opciones son falsas y así con la tercera. ¿De acuerdo? Luego, no sé si hay alguna otra duda respecto a esta forma de comparar ángulos.
seguimos entonces, dice, vamos a definir estos símbolos, menor que, menor o igual que y mayor o igual que. Escribimos AB menor o igual que CD si la siguiente proposición es verdadera. AB es congruente con CD o AB es menor que CD. De forma análoga, se escribe AB mayor o igual que CD si la siguiente proposición es verdadera, si AB es congruente con CD o AB es mayor que CD. El teorema 11 es bastante trivial, pero interesante de demostrar. Si AB es mayor que CD y CD es congruente con EF, entonces AB es mayor que EF. Es como una tricotomía, pero no, o sea, es como una transitividad, pero no propiamente tal una transitividad. Es como casi una transitividad. Algunas definiciones. Si se tiene un conjunto del plano distintos entre sí, digamos A, B, C, D, con M puntos, se llama poligonal a la concatenación de los siguientes segmentos de AB, BC, CD, etcétera, hasta NM. Y diremos que la poligonal comienza en A y culmina en M. Entonces, ¿qué es una poligonal? Una concatenación de segmentos. Una concatenación de segmentos. Y fíjate que no hay ninguna restricción en la definición para hacer lo que uno quiera. Por ejemplo, ahí tengo una poligonal. También esta es una poligonal. De A hasta B, después de B hasta A, y después de A hasta B, y después de B hasta A. Un segmento es una poligonal cuantas veces queramos. O por ejemplo aquí, el otro punto entre medio, el otro punto por aquí, el otro punto por aquí. Y después me salgo. Y vuelvo. O sea, una poligonal inclusive podría ser una serie de puntos colineales entre sí. No hay ninguna restricción con la poligonal. Se llama polígono a una poligonal que culmina en el punto inicial con al menos 3 puntos no colineales. Al menos 3 puntos no colineales. Y hay una restricción de esta poligonal. Por ejemplo, el polígono, vamos a pintar en nuestro polígono de color calipso esto. Yo de verdad me quedé en la caja de 12 colores, así que me van a disculpar si no me sé los colores. Pero según yo, esto es celeste, ¿eh? Mira, ahí tengo un polígono. Ahí tengo un polígono. Ahí también tengo un polígono. Voy a poner la cuadrícula para mostrar algo también. Y ahí también tengo un polígono. Porque es una poligonal que se cierra sobre sí misma con al menos 3 puntos no colineales. Esto también es un polígono. ¿Ya? Pero se va a llamar interior del polígono a la región común de todos los interiores de los ángulos del polígono. El exterior, obviamente, son los puntos que no están en el interior. ¿Ya? Esta definición podría ser equivalente en términos topológicos al interior de un conjunto en R2. Los segmentos que forman el polígono se llaman lados y los puntos se llaman vértices del polígono. Y por último, un polígono de solamente 3 vértices se llama triángulo. ¿Qué hemos visto hoy día? Comenzamos con estas definiciones sobre ángulos, luego algunos teoremas importantes sobre los ángulos, sobre todo los ángulos opuestos por el vértice, etc. Luego hemos introducido esta nomenclatura de comparación de segmentos, ¿ya? Estas definiciones para terminar con definiciones relativas a los segmentos. Por lo tanto, el próximo martes
vamos a estar ya en condiciones de entrar propiamente tal a los triángulos. Voy a dejar la grabación hasta aquí, pero no la clase, porque quisiera preguntarle algunas cositas. Me despido de los compañeros y compañeras que están viendo este video en YouTube.